Es abogado, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la UCA hace más de 20 años. Ha sido juez nacional del trabajo, procurador fiscal de la Nación, entre otros cargos que son muchos y muy importantes, pero tenemos dos disertantes hoy que son que han dado una síntesis muy escueta de sus pergaminos. Y el doctor Eduardo Cisco, que también es abogado, profesor titular en varias cátedras de grado y posgrado, vicerrector de UMSA, la Universidad del Museo Social Argentino, y es juez del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo el honor de que el Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino me han dado esta posibilidad de ser el moderador, a los cuales agradezco, y son las que están haciendo este ciclo de charlas. Y bueno, el tema es el trabajo, y si uno se pone a mirar hacia atrás, en el Génesis, para los católicos y judíos, en la Biblia dice que Dios echó al hombre cuando se portó mal en el paraíso, en el Edén, y le dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea que era el primer trabajo que se encargaba y era como una carga. Y a partir de ahí el trabajo fue sufriendo diversas modificaciones, pasó por toda la historia de nuestra vida, hubo guerras, conquistas, tenemos la creación de los por ejemplo, del anarquismo, los gremios, hasta que llegamos a esta pandemia, con la cuarentena, la realización de un trabajo diferente, y eso, hacia ahí va nuestra charla, que el título es Hacia un nuevo orden laboral. Así que Guillermo López Sá, que va a ser el primero de los disertantes, tiene la palabra. El micrófono. Está sin audio. Tienes que activar el micrófono. Ahí está. Ahí está, ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, estaba dándole las gracias a Adolfo, a los organizadores, porque me permiten estar acá, a ustedes porque están presentes. Y bueno, voy a tratar de ser breve. Hemos acordado con el doctor Cisco que no nos íbamos a extender demasiado para evitar que ustedes se aburran, por lo menos en lo que a mí respecta, que se aburran por un rato largo. Así se van a aburrir por poco tiempo. Entonces lo vamos a llevar todo mejor. Y no le saco oyentes a Eduardo, que es lo más interesante de escuchar. Efectivamente, como decía Adolfo, el tema del trabajo se ha convertido en uno de los temas centrales de la pandemia y de la cuarentena, de su consecuencia en la cuarentena. No cabe duda que estamos todos presos de una enorme incertidumbre con respecto a cómo va a ser la transición hacia una aparentemente nueva normalidad, yo diría simplemente hacia el futuro, y cómo va a ser ese futuro. Y en esa transición y en ese futuro un elemento importante es el trabajo, y todos nos provoca una enorme preocupación saber qué va a ser de nuestros trabajos, qué va a ser del trabajo de nuestras familias, qué va a ser del trabajo de nuestros amigos, vamos a conservar los empleos, los pronósticos sobre
lo que va a ocurrir son malos. Y para peor a todo eso se le agrega, me parece, que para muchas personas, porque la pandemia y la cuarentena y los efectos que han tenido, la verdad es que no nos afectan a todos por igual. Algunos están duramente afectados y hay gente que está en una situación de angustia por el presente, ya no por el futuro, por el presente. Está en una situación de angustia o casi de desesperación. Yo creo que esta pandemia, y de esto voy a hablar ahora, por un lado, bueno, voy a relatar un poquito cuál es la situación actual del trabajo dependiente en la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado con el trabajo dependiente hasta hoy? Veremos si a partir de mañana o pasado hay alguna novedad al respecto. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando desde marzo hasta ahora y cuál es la situación actual? Por otro lado, ¿qué es lo que algunos esperan que ocurra después de la pandemia? ¿Qué es lo que nos está mostrando la pandemia? Y finalmente, y muy brevemente, también alguna referencia al proyecto de ley sobre teletrabajo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que según creo, según me habían dicho, para esta misma hora, hoy mismo, en este mismo momento, debería empezar a tratarse en comisión en el Senado de la Nación. Bueno, con referencia a en qué estamos en este momento para el trabajo dependiente en la pandemia. Ya con anterioridad a la declaración del ASPO, ahora que todos son siglas, todos nos encantan las siglas, ahora es ASPO, el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Antes del ASPO, que fue para el 20 de marzo, como todos nos acordamos, ya antes de eso, el Ministerio de Trabajo había dictado una resolución, que después fue superada, por supuesto, una resolución eximiendo de prestar servicios a las personas que se consideran en grupos de riesgo. Los mayores de 60 años y los que tienen alguna patología, cardiopatías, diabetes, enfermedades pulmonares, etc. Solamente quedaban afuera de ese beneficio, digamos, los mayores de 60 años que trabajaban en servicios de salud. Esto duró, o sea, esa situación que era bastante clara, porque bueno, era bastante claro quiénes eran los que estaban eximidos de prestar servicios, y también estaba claro que iban a seguir percibiendo su salario, duró unos pocos días. A los pocos días, como digo, apareció el ASPO, el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, con el duro golpe que esto significó, paralizando las actividades productivas. Y ahí, bueno, inmediatamente empezaron a aparecer, creo que todo el mundo advirtió las dificultades que esto planteaba en cuanto al mantenimiento del empleo, en cuanto al pago de los salarios. Esto se advirtió muy rápidamente. Y allí mismo, rápidamente empezaron a dictarse normas una tras otra, la verdad. Fue un fárrago normativo que todos los días se aparecían nuevas normas relativas a temas laborales, normas de distinta jerarquía, desde los DNU del presidente hasta las resoluciones del ministro, pasando por las decisiones administrativas del jefe de gabinete, en fin. La verdad que la situación se tornó un poco difícil hasta de seguir, porque todos los días había una norma nueva, una marcha, una contramarcha, se dejaba sin efecto, se volvía, se modificaba, se cambiaba. Bueno,
Lo cierto del caso es que ahora, a varios meses vista, ya todo eso como que se aplacó un poquito y podemos tratar de sintetizar en qué situación nos encontramos, qué medidas se tomaron. Básicamente se tomaron medidas, por un lado dirigidas a facilitar a los empleadores su subsistencia y con ello el mantenimiento de la fuente de trabajo, ¿no? Me parece que en ese contexto se puede enmarcar el ATP, ya que volvemos a las siglas, este programa de asistencia al trabajo y la producción, que, bueno, básicamente consistía, y lo dudo porque, bueno, ahora hay que ver qué pasa con el ATP. El ATP lo tienen que renovar ahora. Consistía en el beneficio de que el Estado, con el llamado salario complementario, concurría a pagar hasta el 50% de las remuneraciones de los trabajadores, la reducción de contribuciones, una reducción que podía ser bastante significativa, de contribuciones destinadas al sistema integrado previsional argentino, diferimiento del pago de esas contribuciones. En fin, este sistema es el que ha venido funcionando, por supuesto ha sufrido modificaciones, ha sido más condicionado a lo largo de estos meses, se pusieron otros requisitos a las empresas que querían acceder al ATP, como el de, por ejemplo, no distribuir dividendos, etc. También se amplió a algunos sectores. A mí personalmente me sorprendió cuando me enteré que se había ampliado a los consorcios, vía mi liquidación de expensas, me enteré, francamente, que se había ampliado a los consorcios. Y bueno, hasta ahora, hasta junio funcionó, no se refirió al aguinaldo, como ustedes saben, y ahora veremos qué pasa a partir de este fin de semana, que va a ser muy importante, incluso para de los trabajadores e incluso para la situación de los empleadores, porque es muy probable que se redefinan algunas reglas de juego. Por otro lado, se dictaron normas ya directamente dirigidas a la protección del trabajador y del empleo del trabajador. No me estoy refiriendo ni a la eficacia. Cuando digo esto no quiero decir que esas normas han sido eficaces para eso, ni tampoco estoy abriendo juicios sobre la compatibilidad de alguna de estas normas con la Constitución Nacional, que en algunos casos quizás es dudosa. Simplemente enuncio la finalidad que, según el Poder Ejecutivo, lo animaron a dictar estas normas, la de proteger a los trabajadores y proteger el empleo. En ese sentido hay dos medidas fundamentales. La primera, que fue el decreto 329, que después fue prorrogado, que prohibió el despido sin causa, primero por un plazo de 60 días a partir del 31 de marzo pasado. Y también prohibió las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, estableciendo que esas medidas, en caso de adoptarse, no producirían ningún efecto sobre el contrato de trabajo, que se iba a mantener vigente en las actuales condiciones. Se exceptuó de las suspensiones prohibidas a las previstas, según el decreto, en una norma de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 233 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego vuelvo sobre este tema porque ha sido muy relevante, muy importante y positivo. La otra gran medida fue la prórroga de la vigencia de la doble indemnización por despido.
La doble indemnización por despido se había establecido en diciembre del 2019, a los pocos días de asumir el gobierno, el 13 de diciembre, por un plazo de 180 días. Es decir, vencía el 13 de junio pasado, pero antes de eso, el día 10, se editó un nuevo DNU que prorrogó el anterior hasta el 10 de diciembre. Son dos medidas que plantean situaciones diferentes y que acarrean distintas consecuencias y mueven a distintas reflexiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que la pregunta es si realmente es eficaz la prohibición del despido como una herramienta para el mantenimiento del empleo. Esta es la primera pregunta. ¿Es realmente eficaz esto? En particular en un contexto tan complicado como este que se atraviesa. Insisto que dejo de lado la validez constitucional de esta medida. En lo personal, aclaro, me genera fuertes dudas la validez constitucional de esta medida, en particular en tanto se va prolongando su vigencia en el tiempo. Aclaro que no es solo mía esta duda. Digo, hay profesores de Derecho del Trabajo, como le he leído por allí, Carlos Etala, que ha sido viceministro en épocas de Menem, que expresamente sostiene la inconstitucionalidad de esta medida. Pero bueno, para no volver demasiado técnica la conversación y analizar la constitucionalidad, digo, lo vamos a dejar de lado, vamos a darla por buena constitucionalmente. Vamos a preguntarnos simplemente si es eficaz como medida protectoria del empleo. A mí, francamente, no me parece que haya sido demasiado eficaz. No quiero decir que no haya algún caso en el que no haya desalentado efectivamente el despido, pero la experiencia de estos meses, para los que estamos en esta actividad, ejercemos la profesión de abogado en el derecho del trabajo y tenemos clientes que nos siguen consultando, no pagando, consultando. La verdad, la sensación es que no ha dado mayor resultado en este sentido. Lo va a dar desde el punto de vista estadístico, pero no lo va a dar en la realidad. En estos meses se han producido muchos despidos encubriéndolos bajo otras formas de extinción del contrato de trabajo. Las obvias, la renuncia del trabajador y la entrega de una suma de dinero en negro, previamente acordada, o bien la presunta extinción de mutuo acuerdo, que en realidad extingue un despido encubierto y que conlleva el pago de una gratificación por cese que generalmente equivale más o menos a una indemnización, ni siquiera la doble, una indemnización. De esto ha habido un incremento enorme en los últimos 2 meses, según la experiencia cotidiana del ejercicio de la profesión, según la consulta que me tomé el trabajo de hacer a algunos escribanos amigos, ya que muchas de esas extinciones de mutuo acuerdo se llevan a las escribanías. Precisamente están trabajando más ellos. Hay 2 formas de hacer, como los colegas que están escuchando saben, 2 formas de hacer las extinciones de mutuo acuerdo, de formalizarlas. Escritura pública o en el Ministerio de Trabajo. Como nadie quiere ir al Ministerio de Trabajo, por razones obvias, porque no se trata de auténticas extinciones, sino de despidos encubiertos, se acude mucho a los escribanos que mayo y junio han trabajado con esto básicamente bastante. Con lo cual, no parece que la cosa pase por otro lado. Que haya llevado más que a esto. Uno dice, ¿por qué los trabajadores aceptan esto? Bueno, los trabajadores primero conocen perfectamente bien cuál es la situación de su empleador y tienen perfectamente claro, en muchos casos, que es preferible bajarse a tiempo del barco que empieza a hacer agua por todos los costados, irse con algo y ponerse a salvo. En particular porque y con esto lamentablemente se presiona mucho sobre los trabajadores, el estado de la justicia del trabajo ya era pésimo, estaba colapsada ya antes de la pandemia, después de esta inactividad de varios meses, bueno,
podemos esperar que los juicios continúen o se agraven en sus demoras de 4 o 5 años, y la verdad, en este contexto, postergar el cobro de una indemnización por 4 o 5 años es un riesgo altísimo, porque no se trata de ganar el juicio, sino de cobrarlo también. Y la verdad es que va a ser bastante difícil en muchísimos casos. Entonces los trabajadores aceptan estas soluciones. Las aceptan porque mejor pájaro en mano que 100 volando, y además ellos tienen el problema ahora, aún en el hipotético caso que percibieran las indemnizaciones completas dentro de 2, 3, 4, 5 años, bueno, la necesidad de ellos la tienen ahora. Ustedes me podrán decir que sería factible, y de hecho ha habido algún caso, en demandar la reincorporación. Sí, es factible. Pero eso en tanto y en cuanto sea el trabajador despedido sin causa. Bastaría la invocación de una causa, aunque sea falsa, para que la reincorporación ya no sea posible, y mucho menos por vía de una medida cautelar, de una medida rápida. Por lo tanto, digo, no me parece que esta medida sea realmente eficaz para proteger el empleo. Me parece más marketinera, si ustedes quieren. Pero bueno, está vigente, y tampoco es posible descartar que en algunos casos haya desalentado despidos. Estoy sobre todo pensando, cuando digo todo esto, pensando en las pymes, no en las grandes empresas que manejan la cuestión desde otro lugar, desde otra perspectiva, con otro asesoramiento, con otra relación con los gremios, y en una escala absolutamente diferente a la que la manejan los empresarios pymes, que son quienes más están sufriendo las consecuencias económicas de esta paralización de la actividad. En cuanto a las suspensiones, que también fueron prohibidas, acá me voy a tomar de algo que le escuché decir a Miguel Massa, que es el actual director del Departamento de Trabajo de la UBA, que señalaba en una charla que ya existían, y es verdad, previsiones en la ley, existen previsiones en la ley de contrato de trabajo, suspensiones por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Y él decía, bueno, esas previsiones en estas circunstancias fueron pasadas por arriba, literalmente pasadas por arriba. Y yo creo que es así, porque más allá de que los jueces habían acotado muy marcadamente la posibilidad de aplicación de estos conceptos de falta de disminución de trabajo o despedir trabajadores con una disminución sensible de la indemnización, más allá de eso, yo creo que era, cuando uno lo explicaba en clase a los chicos, alumnos, esto de la fuerza mayor, un ejemplo de la fuerza mayor, y uno decía, uy, una epidemia, porque ni siquiera usábamos la palabra pandemia, ¿no? Una epidemia, decía. Lo dábamos como ejemplo. Bueno, falló el ejemplo, estaba mal. Cuando esto pasa, se acabó. Lo pasa por arriba. Eso es para casos concretos, puntuales de una empresa, alguna situación de crisis de menor relevancia. Esto ha sido un signo. Es de ciencia ficción casi lo que estamos viviendo, y ha pasado por arriba de estas normas. Entonces realmente esas normas aparecieron fácilmente identificables como carentes de idoneidad para garantizar el mantenimiento del empleo y para procurarle al trabajador los medios indispensables para la subsistencia. Aparecieron claramente como idóneas para eso. A mí me parece que estuvo muy bien, el haber exceptuado, lo dije hace un ratito que iba a volver sobre esto, el haber exceptuado de esta suspensión de esta prohibición a las suspensiones según el decreto a que se refiere el artículo 233 del ST.
¿Esto de qué se trata? El artículo 233 bis del LST fue introducido en la Ley de Contrato de Trabajo hace aproximadamente 25 años para otra cosa, realmente para otra cosa. Yo lo recuerdo perfectamente, era en ese entonces asesor de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, así que recuerdo perfectamente que eso se introdujo en la ley para regularizar la situación que se presentaba en empresas que hacían uso del, en ese momento, novedoso procedimiento preventivo de crisis. Había una crisis, recuérdense, en el 95, el efecto tequila, todo aquel tema. Había empresas que acudían a ese procedimiento del Ministerio de Trabajo y llegaban a acuerdos con los trabajadores en los que de común acuerdo trabajadores y empleadores se suspendía a los trabajadores, se les pagaba una parte de su sueldo durante el lapso de esa suspensión como una asignación no remunerativa y, bueno, durante ese lapso se trataba de que la empresa saliera de la crisis, de sostener el empleo, de que todo volviera a la normalidad lo antes posible. Como naturalmente esas suspensiones de común acuerdo y el carácter no remunerativo de esas sumas que se pagaban durante esos lapsos no estaban previstos en la ley, bueno, hubo que sacar una norma para regularizar esa situación que se venía dando de hecho. Bueno, para este caso vino bien. Es cierto, he escuchado a algunos colegas que han planteado algunas dudas que me parece que no son imaginarias, sino tienen sustento razonable acerca de si el 233 posibilita suspensiones de común acuerdo o no, si en realidad solo se refería a asignaciones, se refería a suspensiones de común acuerdo, pero que no están autorizadas en la ley, si no hay, es a través de un procedimiento de crisis. Bueno, francamente, me parece que esto aparecía, se presentó como una herramienta idónea para tratar de mantener el empleo y sobre todo tratar de que los trabajadores pudieran seguir percibiendo, aunque fuere parcialmente, su salario, y no, estuvo bien acudir a esta disposición y aplicarlo. Y me parece que está bien, por un lado, porque en los casos concretos, la aplicación de esta norma, la suspensión de los trabajadores y que pasen a cobrar una parte de su sueldo, que es bastante significativa, por cierto, en la mayoría de los acuerdos que se hicieron, tiene este valor, que es producto de un acuerdo entre los actores del problema, y los más afectados por la crisis, empleadores y trabajadores. Yo le escuchaba decir también a Mario Ackerman, otro destacado profesor de Derecho del Trabajo, su reclamo por el diálogo social, por instrumentar rápidamente el diálogo social como herramienta para encontrar soluciones para sobrellevar esta crisis y para la transición y para el futuro. Y tiene razón que es una buena herramienta para eso. Bueno, esto de alguna manera, quizás más modesta, no con el diálogo social que reclamaba Ackerman cuando yo lo escuché, era mucho más amplio, más abarcativo. Esto por ahí más acotadamente, pero le dio lugar al diálogo social como un mecanismo para paliar situaciones, y no resolverlas, paliarlas. Y en este contexto se llevó a cabo un acuerdo marco entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo, en el que se habilitó la celebración de acuerdos sectoriales de suspensiones de trabajadores que no prestaran servicios de teletrabajo tampoco, por supuesto, de las personas que están sin trabajar, y a cambio del pago de una asignación no remunerativa. Ese acuerdo marco entre la UIA y la CGT fue homologado por el Ministerio de Trabajo, que a su vez estableció algún mecanismo virtual
presentación de acuerdos y su homologación, y dio lugar a acuerdos sectoriales. No sé cuántos hubo, francamente, yo conozco 3 que tuve oportunidad de manejar, comercio, gastronómicos y metalúrgicos, básicamente con sus matices y sus diferencias, tanto en cuanto a su vigencia como en cuanto a los porcentajes de salario que se abonaban y la base sobre la que se calculaban, pero básicamente se pagó a los trabajadores, se colocó en situación de suspensión a los trabajadores que no prestaban servicios. Se les abonó entre el 70 y 75% de su remuneración a título de asignación especial, solo con aportes para obra social exclusivamente y de cuotas sindicales. Y eso no entró en los acuerdos. Y bueno, aparentemente esto se ha cumplido, el Estado había puesto su apoyo con el salario complementario, que se utiliza también para el pago de este tipo de asignaciones, con lo cual a las empresas se les facilita mucho, los trabajadores siguen percibiendo, por supuesto, no la totalidad de su remuneración, pero un porcentaje bastante alto, sin salir de casa también, digamos, no tienen todos los gastos que significa ir a trabajar, y me parece que ha sido una medida bastante buena para sostener en este rato la situación. No estoy hablando de que bueno que esto dure toda la vida. Estoy diciendo para sostener en este rato la situación. Por supuesto que la situación, tampoco esta medida se puede sostener en el tiempo, mucho más. Pero me parece que dio el resultado inmediato y concreto que se buscaba, me parece a mí. Esperemos que en el futuro haya un diálogo social más amplio, como el que proponía Ackerman, que se queja de que la Unión Industrial, y es cierto, no representa a todos los empleadores, y yo comparto eso, pero particularmente porque creo que no representa a las pymes, cuya situación me preocupa enormemente. Y bueno, y la CGT, que para algunos tampoco representa a los trabajadores, por lo menos no, porque también hay otras 2 centrales. Bueno, pero más allá de la discusión alrededor de eso, y que nos va a llevar a una discusión más política que jurídica, que no es el punto de la hora, es cierto que podría ampliarse ese diálogo social. Según señala Ackerman, ya hay una resolución del Ministerio de Producción de SICA, armando una comisión de diálogo que solo faltaría poner en funcionamiento, y nada más. Es una herramienta interesante el diálogo social, francamente, para esta situación. Sería bueno que se diera solo entre esos actores sociales. Si empezamos a convocar otros actores, como a veces se hace, es complicado. Pero pareciera, porque inmediatamente estos acuerdos se lograron, se hicieron y dieron resultado. Algunos ya se han agotado en su plazo de vigencia, como el de comercio. Situación, por cierto, preocupante, no ha sido renovado. Situación preocupante porque el comercio es uno de los sectores más castigados por esta parálisis productiva, y además es enorme la cantidad de trabajadores, de empleados de comercio, la cantidad de gente que cae dentro, cuyas relaciones laborales están regidas por el convenio colectivo 130-75 de empleados de comercio, y que han caído dentro del ámbito de aplicación del acuerdo que llevó a cabo la Cámara Argentina de Comercio, la Federación de Empleados de Comercio, etcétera, para aplicar estas suspensiones. No sé, ignoro, por supuesto, las razones por las que el acuerdo no ha sido renovado, pero es una pena realmente que no haya sido así, porque es mucha la cantidad de personas involucradas, tanto por trabajadores como por empleados. De todos modos, insisto, una vez más, hay que ver qué pasa a partir de este fin de semana. En cuanto a la doble indemnización, quiero aclarar que es una solución que ya se adoptó en el 2002, en la crisis famosa, 2001-2002, en enero de 2002 se votó la ley de emergencia económica, que se denominó en aquel momento
Congreso Nacional en los primeros días de enero, y allí se estableció que se duplicaban las indemnizaciones por despido. Quiero decir que a mí en aquel entonces y para aquella situación me pareció una respuesta novedosa. El derecho del trabajo tenía otra respuesta a este tipo de situaciones, que era el despido con la mitad de la indemnización. Esa es la respuesta que daba el derecho del trabajo. ¿Quién nos resolvía? Me parece que en aquel entonces, para mí fue en ese momento una respuesta novedosa e inteligente. Creo que algún resultado dio entonces. Claro que la crisis no era del mundo entero. No era del mundo entero. Dio algún resultado y se fue extinguiendo esa doble indemnización con el correr del tiempo. Es decir, a medida que la situación económica fue mejorando, se fue reduciendo el porcentaje de agravamiento. Pasó al 80%, no me acuerdo exactamente, al 75%, después al 50%, después al 25%, después un buen día volvimos a la indemnización tal como está planteada en la ley de contrato de trabajo. En este caso no está planteado eso, por lo menos hasta el 10 de diciembre, a través del DNU está vigente la doble indemnización. No estoy seguro si ahora va a dar resultados, sobre todo porque lo que ya comenté acerca de la delicadísima situación de las pymes, la enorme duración de los juicios laborales que alientan lamentablemente a los trabajadores a aceptar acuerdos que en algún caso pueden ser razonables y justos y en otros no tanto. Pero bueno, acuerdos que después se disfrazan, como decía antes, pero bueno, quizás la doble indemnización sí motive que los pisos de negociación para estos despidos encubiertos sean más altos. Eso es muy probable. Pero eso es todo. Eso es todo. Hasta acá, y así a trazos muy gruesos, la situación actual de los trabajadores dependientes. Ahora, simplemente quiero mencionar algunas cuestiones que me parece que la pandemia ha dejado claramente en evidencia y que pueden traer aparejados cambios en el futuro. La primera situación que me parece que ha quedado en evidencia muy clara, teníamos, yo mismo dudo de haberla tenido tan clara esta evidencia como la tengo ahora, antes de la pandemia, la situación de desprotección de los trabajadores autónomos, que ahora uno ve con toda claridad y sufre. Si esto es así, si evidentemente ha quedado en evidencia una situación de fuerte desprotección de trabajadores autónomos, que yo creo que sí que ha quedado. De hecho, ha habido medidas también para favorecerlos, ¿no? Como los créditos a tasa cero para los monotributistas, etc. Ignoro cuál es la facilidad de acceder a esos créditos, pero bueno, se han otorgado muchos, y no sé si el IFE los alcanza también a los monotributistas, sí los alcanza. Bueno, ha habido alguna ayuda, modestísima ayuda para los autónomos, pero ha quedado en evidencia que su situación es absolutamente vulnerable frente a una crisis de esta característica. Absolutamente vulnerable. El trabajador autónomo no es el principal protagonista del derecho del trabajo. En realidad, no juega en la órbita del derecho del trabajo. El protagonista central y jugador en la cancha del derecho del trabajo es el trabajador dependiente y el empleador. Pero yo creo que está claro que en los últimos años las fronteras entre la autonomía, la dependencia, la noción de la dependencia está como en crisis. Goldin señala esto muy, muy bien, muchísimo mejor que yo, que trató de repetirlo. Adrián Goldin, otro destacadísimo maestro del derecho del trabajo, él destaca esta situación de cómo la dependencia va cediéndole espacio a la autonomía del derecho del trabajo.
cómo el derecho del trabajo como que se va retirando, porque cada vez aparecen más estas figuras de trabajadores autónomos. A esto ha contribuido el desarrollo del sector servicios, la digitalización, la globalización, ¿no? En general, las tecnologías han contribuido a esto, han aparecido estos trabajos en plataforma, esto que llaman crowdworking, ¿no? Estos espacios colaborativos, virtuales, donde personas, jóvenes emprendedores, ingresan y se asocian con otras empresas en algunos proyectos. En fin, hay como un crecimiento de todas estas figuras autónomas de trabajo. No solamente hay un deslizamiento hacia el teletrabajo, hay además, desde el punto de vista jurídico, un crecimiento de todas estas figuras autónomas. Cada vez es más difícil trazar los límites de la dependencia y la autonomía. Esto ya ocurría antes de la pandemia, desde luego. Lo que pasa es que ahora ha quedado en evidencia que estos trabajadores están, muchos de ellos, y cuanto más simples son, peor, en una situación de desprotección muy seria. Bueno, no vamos a discutir acá sobre qué es lo que hay que hacer con estos nuevos fenómenos producto de la tecnología y la globalización. Solamente que, siguiendo siempre a lo que me ha enseñado Adrián Goldín, no le quiero robar la autoría de su pensamiento en estos temas. Él dice que inevitablemente va a haber unas nuevas normas que van a reglamentar o a tutelar, se van a extender el número de leyes, disposiciones, normas que tutelen a trabajadores que no sean estrictamente aquellos tutelados por la ley de contrato de trabajo. O sea, esta no va a ser la única ley tutelar, va a haber otras. Yo digo que así como la Corte, los colegas que escuchan también saben esto, la Corte desde el fallo Aquino viene sosteniendo que el trabajador es en nuestro ordenamiento jurídico un sujeto de preferente tutela. Me parece que pronto va a haber sujetos de preferente tutela que no van a ser solamente los trabajadores dependientes, porque a ellos se refiere la Corte cuando habla del trabajador sujeto de preferente tutela. A ellos se venía refiriendo. Yo creo que en el futuro, creo que le asiste razón a Goldín cuando dice va a haber más normas tutelares que esta. No vamos a encontrar con más de un estatuto que esto. Y nos vamos a encontrar también con una universalización de beneficios, que ya se está discutiendo en algunos lugares de Europa. Leemos en los diarios, ¿no? Alemania, España, va a haber una universalización de beneficios sin atender al carácter de trabajador dependiente. En segundo lugar, también creo que la pandemia deja en evidencia que necesitamos urgente, cuanto antes, regulaciones laborales especiales para las pymes. Hay una ley que se dictó también allá por el año 95-96, es insuficiente, no podemos. Voy a dar algún nombre, no para individualizar, para personalizar en ninguna empresa, sino para dar idea de magnitudes, nada más para exagerar las magnitudes. Y tratar de pegar con la idea. No es lo mismo Pluspetrol, Techino, Ford Motor Argentina, que don José, que tiene un taller mecánico acá a la vuelta de mi casa, se engrasa las manos todos los días y tiene un par de empleados que lo ayudan. No es lo mismo. No pueden ser tratados con la misma rigurosidad, con las mismas reglas de juego tan rigurosas, tan exigentes, tan caras, que solamente casi pueden cumplir los grandes. Digo, démosle a las pymes, que son las grandes tomadoras de mano de obra en la Argentina, según todos repetimos permanentemente, démosle a las pymes la posibilidad de cumplir, démosle a las pymes la posibilidad de ajustarse estrictamente a la norma y después sancionemos al que no lo haga, pero no las tratemos igual que a grandes empresas que, como digo, tienen hasta equipos de asesores de primera categoría,
equipos, no uno, equipos de asesores, contadores, abogados de primera categoría, una relación muy aceitada con los gremios, y bueno, y otra escala de negocios absolutamente diferente. Ha llegado la hora me parece, de una vez por todas, de pensar en un régimen laboral para las pymes distinto, no sé bien cuál, digo esto para charlarlo, para debatirlo, un régimen laboral distinto. Van a hacer falta las pymes, tenemos que revitalizar las pymes cuanto antes, porque eso va a ser el motor de salida de la crisis. Por último, rápidamente me refiero a los temas de teletrabajo, porque ya estoy hablando muchísimo, y no quiero, me extendí mucho más de lo que, perdón, Eduardo, perdón, Adolfo, me extendí muchísimo más de lo que pensaba, ya 10 minutos más, por lo menos. Voy a ser muy, muy breve con los proyectos de teletrabajo. Proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que está en el Senado en tratamiento. Hasta ahora solo lo único que había referido a teletrabajo era una disposición del 2012 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que definía el teletrabajo en definición que reitera el proyecto, y obligaba a entregarle algunos elementos de trabajo a los trabajadores. El proyecto de ley lo leí, lo miré, bueno, no tengo tiempo ni tampoco quisiera entrar en un estudio minucioso del proyecto. En términos generales, me parece aceptable. Tiene todas las imperfecciones propias de los proyectos que se escriben a los apurones, hasta algunas cuestiones de redacción, algunas muy malas, realmente muy malas, y algunos defectos, imperfecciones, por ejemplo, no está claro si hay que celebrarlo por escrito o no. Hay compensación que está muy bien por gastos de equipos, si es que yo uso mis equipos, y por gastos de conexión, de computación y servicios. En un caso se dice que no son susceptibles no están alcanzados por el impuesto a la ganancia, y en otro no se dice nada, no sé por qué. Está claro que es una compensación y no una ganancia, pero si lo decimos para uno, digámoslo para los dos, o no lo digamos para nadie, y quedará en claro que es una compensación. Se exige la autorización del Ministerio de Trabajo de la Nación que es la autoridad de aplicación para contratar a alguien residente en el extranjero. Una cosa que no sé para qué, francamente, qué tiene que ver el Ministerio con eso, cuando en realidad la contratación de alguien residente en el extranjero plantea otros problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger contra los riesgos de trabajo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los aportes y las contribuciones? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el lugar de pago? ¿En qué moneda? ¿Cómo se lo va a pagar? Hay otros aspectos para reglamentar en eso. Y lo mismo, alguna disposición relativa a establecer una presunción acerca de que los accidentes ocurridos en el domicilio, en horario y con ocasión de teletrabajo y en horario de trabajo, se presumen accidentes de trabajo. Esto es una fuente de conflicto espeluznante. Lo digo realmente, tengo bastante experiencia en el ámbito judicial en el derecho del trabajo. Esto va a ser una fuente de conflictos tremenda. Lo bueno es la definición, lo bueno es el derecho de desconexión, es decir, que fuera del horario de trabajo el trabajador no está obligado ni puede ser molestado para conectarse y para trabajar. Como digo, la compensación, la posibilidad a los que pasen de trabajo presencial a teletrabajo de volver para atrás, que no está mal, aunque también habría que moderarla respecto de las pymes, porque no es tan sencillo readaptar la empresa todo el tiempo. Bueno, vamos hacia el teletrabajo, efectivamente a las empresas les va a convenir porque ahorran costos, muchos trabajadores se sienten mucho más cómodos, y la pandemia nos ha dado la oportunidad de probar que podemos trabajar desde casa en muchas actividades. El proyecto del senador Marino lo vi, la verdad me parece, si bien básicamente es el proyecto de diputado, puede ser el proyecto de diputado muy mejorado, tanto en su redacción como en otros aspectos. Digamos, se elimina esa presunción de que cualquier accidente es un accidente de trabajo, porque creo que admitió el autor que era una fuente de conflictos muy importante. Se elimina la autorización que hay que pedirle al Ministerio de Trabajo para contratar
una persona afuera. Y ambos proyectos, o sea, me gusta más el proyecto de Marino. Digamos, es el mismo, pero muy mejorado, muy mejorado. Y por otro lado, ambos proyectos sí tienen algo para aplaudir, que es que hay muchas cuestiones que han quedado delegadas a las convenciones colectivas de trabajo. Los laboralistas somos, en general, somos bastante partidarios de la negociación colectiva, somos partidarios de la autorregulación por las partes de sus relaciones laborales, en condiciones de paridad, como ocurre en el derecho colectivo, de un lado la Asociación Profesional de Trabajadores y del otro los empleadores, y siempre nos parece que eso conduce a un buen puerto. Corté acá porque me pasé 15 minutos de lo que quería. Disculpas a Eduardo, disculpas a Adolfo, disculpas a todos y muchas gracias por escuchar. Tiene el micrófono apagado. Yo no, Adolfo. Adolfo. Ahora. Sí, ahí está. Estaba diciendo, perdón, que si hay alguna pregunta después de la disertación de Cisco, la hacen por chat. Así que, Eduardo, podés comenzar. Gracias, Adolfo. Bueno, muy completo el panorama que pintó el doctor López Sá, muy bueno, muy claro y de acuerdo con él. La reflexión mía abarcaba un poco, en primer lugar, bueno, esta pandemia es como que hay que terminar que pase, es como después de un huracán, hay que esperar qué queda, pero mientras está durando el huracán va a ser difícil inventariar todo. De todas formas, podemos ir mirando cuáles eran los problemas que teníamos ya a marzo establecidos, en el caso del empleo laboral. Ya teníamos un 50%, casi 49 y fracción, de trabajo informal, en primer lugar. Y el formal era el restante. Además de eso, tenemos más o menos unos 28 millones de personas en condiciones de trabajar, 3 millones y monedas, 3 millones 100 mil, que trabajan en empleos públicos. Tenemos un 9,5% a marzo de desempleo formal y 1.300.000 de subempleo. Es decir, menos horario, menos remuneración, etc. Y nos quedan ahí 12 millones, si mis cuentas no fallan, que se dedican o a profesiones liberales, que es una minoría, porque obviamente son profesiones universitarias, a informalidades, changadores, etcétera, etcétera, que realizan trabajos, a cuentapropistas, al cual aludió el doctor López Sá, y muchos sistemas dibujados donde trata de evitarse la relación laboral y se utiliza, por ejemplo, algunas figuras fiscales, como puede ser el monotributo. Y uno se encuentra, pero esto es una relación laboral. Sí, pero lo articulan a través de monotributo. No quiero decir qué casos, pero son muchos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en la Argentina no tenemos en cuenta algo para legislar, es decir, las encuestas, las estadísticas. Legislamos muchas veces, en función de la ideología, en función de una idea momentánea. Los principales países del mundo se manejan y producen cambios a través de encuestas, porque son datos vivos que reciben y que le dicen, bueno, caramba, esto hay que modificarlo, en esto hay que avanzar. Entonces, lo primero que nos falta es una encuesta seria de por qué no se genera más empleo genuino, es decir, empleo privado en la Argentina, que es lo que está faltando.
¿Por qué además tenemos tanta informalidad y cada vez más informalidad? Esas preguntas tenemos que ir dándole respuesta. Las encuestas, las estadísticas nos van a ayudar. Podemos ir individualizando algunas, pero fíjense una cosa, en el mundo hay dos posturas sustanciales. Una, ¿cómo se rompe el contrato de trabajo? Bueno, y se rompe, y si es sin causa, indemnización, que es más bien una cultura europea en general, podríamos decir así, en general, no en su totalidad. O si no, la cultura extrema, que es la americana, donde prácticamente no hay indemnización por despido. Si hay, es porque esa empresa tiene una actividad específica conveniada con el sindicato y entonces establece eso. Si no, no. Pero ¿qué pasa? Hay mucho empleo, excede el empleo. El que deja de trabajar en un lado cobra un fondo por unos meses de desempleo, si quiere, lo puede también eludir y directamente ir a otro empleo. Esa es la otra forma. Más empleo, más empleo, más empleo. ¿Por qué acá esto vamos para atrás? Y bueno, una de las cosas que hay que analizar es si no estamos poniendo, lo decía Guillermo hace un rato, demasiados obstáculos. La economía argentina tiene alrededor de 840.000 empresas que funcionan en la Argentina. Pero el 98%, 98,8% son pymes. Y de ese 98%, el 60 y tantos por ciento son microemprendimientos. Es decir, una señora o un señor que toma 2 empleados y administra un pequeño negocio, un pequeño comercio o una pequeña industria y nada más. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que le ha quedado. Y por otro lado, nosotros a veces nos preocupamos, y desde hace años decimos, ¿por qué cada vez que hay un poco de estabilidad el argentino compra divisas o compra oro? Porque dar trabajo, porque tener una actividad comercial o industrial, no es rentable. Y no es rentable porque no se lo tiene en cuenta, no se lo zafa, al contrario, se lo endurece. Es lo que decía Guillermo recién. Hay que pensar entonces en eso. Nosotros tenemos un 0,2% de grandes empleadores, que casi lo sabemos. Vamos a la industria automotriz, a una industria metalúrgica poderosa, ya el trabajo textil ha disminuido, y la ley de contrato de trabajo en la Argentina fue sancionada en el año 74. Tuvo modificaciones, es cierto, a algunas nos vamos a referir ahora, pero básicamente es la estructura que había en ese momento. Y fíjense que, y no es por eso, porque fue una gran recopilación de normas y leyes que se estaban dictando desde 1915, 1929, la década del 30 y la del 40, más jurisprudencia y algunas cosas más, que fue necesaria, pero prevé el gran empleador y el trabajador que no sabe lo que firma, ni sabe lo que piensa, ni sabe en qué lugar está ni en qué mundo está, el analfabeto directamente. Cosa que no es así. Nuestra realidad hoy es distinta. Es más, por toda esta actividad nos estamos dando cuenta, o pareciera que va a haber cada vez más empresa chica y menos empresa grande. Inclusive una empresa grande que está robotizada, por ejemplo, no sé, las terminales automotrices, son manejados los robots por computadoras. Y los computadoras pueden manejarse también en forma remota. Con lo cual estamos viendo un panorama a mediano plazo universal, donde va a haber que proteger mucho el empleo, o va a haber que crear otras cosas, o va a haber que aplicar algo que, yo soy seguidor del automovilismo, se aplica muchas veces en las categorías superiores. En la Fórmula 1, por ejemplo, en algún momento cuando estaban los motores turbo, ¿no?, los coches alcanzaban 500 kilómetros por hora, 450, ¿qué se hizo? Y bueno, se les quitó potencia, se perdió esa gran velocidad. En realidad fue un retraso tecnológico, pero se pudo esperar a eso. Lo mismo que está pasando a nivel de combustibles. Los combustibles fósiles tienen una sentencia de muerte, todo pareciera que vamos hacia los combustibles naturales, al eólico, vamos al solar, y en algún momento también al marítimo, pero bueno, se está haciendo la transferencia lentamente, la transición lentamente. Bueno, nosotros tenemos que
ir advirtiendo que se va a ir acabando la empresa gran empleadora. Ya en nuestro país se ha achicado muchísimo. Yo estaba hablando hoy con un amigo que en su tiempo fue abogado de unas grandes textiles, Textil Oeste, me acuerdo, y me decía, ¿cuánto tenía? Tenía 2 plantas Textil Oeste, una en San Justo, que eran 2.500 operarios, y otra en Avellaneda con 1.500. También recuerdo en materia textil, la Emilia, la Bernalesa, empresas enormes, enormes, que han ido desapareciendo o se han ido achicando a su mínima expresión. Pareciera que esto es el futuro y que viene también todo esto así. Entonces nos encontramos con que nos falta tomar a un señor que en vez de invertir en dólares o invertir en estos sus pequeños o medianos ahorros, decirle, señor, ¿qué necesita usted para abrir algo, para abrir un comercio, una pequeña industria? Porque inventiva en la Argentina hay mucha, lo que se llama el emprendedurismo hoy en día, al cual en todo el mundo se le está dando importancia. Hay países de una economía poderosa como Italia, por ejemplo, que también está en un porcentaje similar al nuestro, un poco menor, porque tiene grandes empresas importantes, pero más allá de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, claro, si fuéramos a una encuesta vamos a ver que en general, por lo que uno anda por la calle o andado, cuando lo dejaban, ha visto. ¿Por qué? Bueno, por las altas indemnizaciones, estamos entre las indemnizaciones más altas del mundo, ni hablar con la agravada actualmente, pero esperemos eso que pase con el tiempo y con la pandemia. Pero tenemos eso, tenemos los aportes, las contribuciones patronales que suben hasta un 38%, y también los aportes del trabajador, que son enormes. Un trabajador es un 19% que aporta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y muchas veces ocurre esto. Viene un señor o una señora que quiere instalar algo, viene un muchacho o una muchacha joven y dice, bueno, mirá, yo necesito 2 empleados para esto, lo otro, está bien, bueno, te pago tanto, pero tenés que aportar para estar en blanco, como yo quiero, porque si no me llega la sanción de la ley de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces te sacan un 19% en total. 11 más 3, más 3, más 3 en total. Y encima, si le estoy ofreciendo un sueldo que supera los 60.000 pesos mensuales, más o menos, porque es un impuesto anual, le sacan ganancias. Entonces, seguramente este chico o esta chica le va a decir, mire, jefa o jefe, ¿por qué no nos dejamos todo en negro? Porque ese dinero me hace falta a mí en mi bolsillo. Y esto es lo que pasa. Esta es la realidad. O hacemos esto, dibujamos otro, no caemos en un análisis de eso. Bueno, entonces tenemos las contribuciones, tenemos las indemnizaciones, y tenemos algo que pocas veces se enumera o se enuncia, pero que realmente es parte de esas rigideces, de esa cosa excesiva que marcaba Guillermo López A. recién. El tema del artículo 12 de la ley 2744 y su reforma, la irrenunciabilidad. Ahí dice que va a ser nula y sin valor toda convención de partes, lo estoy leyendo, que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración, de ejecución o de su ejecución. Y el artículo siguiente, el 13º, lo remata diciendo que se aplica la ley ipso iure de ley de contrato de trabajo. Bueno, esta norma es complicada y complicante. ¿Qué pasa? Primero, sanciona con la nulidad del acto. En segundo lugar, avanza sobre algo que estaba dudando, porque se introdujo en el texto original una reforma del año 2009 que se metió en los contratos individuales de trabajo. Hasta ahí, una convención, bueno, algo que eluda algo, pero acá no. Contrato individual, ¿qué pasa? Y fíjense en situaciones de emergencia o de urgencia que se tienen a diario, y mucho más en el pequeño empleador. Muchachos, la plata que entró este mes no alcanza. ¿Cómo hago? ¿Les bajo el sueldo? Bueno, firmamos acá. Sí, pero por ahí puede pedir la nulidad. No hay seguridad para ese empleador, ese pequeño empleador, ese dador de trabajo. Esto es lo que hay que atender. Y hay que atender a que normas como esta no han ayudado para nada.
2009, estamos a 11 años de su vigencia. ¿Aumentó la tasa de trabajo formal? No, bajó. Es decir, cada vez hay menos empleos formales. El resultado es este. Esto me hace acordar al impuesto cuando se puso a los automotores de alta gama, que creían que, bueno, se iban a recaudar XX. No se vendió ni uno con ese impuesto. Todavía sigue subsistiendo el impuesto, porque se amortizó, qué sé yo, bueno, en fin. Quiero decir, acá hay que direccionar bien, observar bien, darse cuenta que lo que viene cada vez más, en el caso argentino al menos va a ser esto, y Dios quiera que alguien ilumine a quienes gobiernan, a quienes legislan, para que las grandes empresas no se disparen, no se nos vayan. Que no se nos vayan las automotrices, por ejemplo, porque somos uno de los 20 y pico de países que tenemos fábricas automotrices. Pero si un auto está cargado, fabricado en el país o armado en el país, con un 54% de impuestos como tenemos, nunca vamos a ser competitivos y siempre va a ser un artículo de lujo cuando en todo el mundo no lo es. Es una herramienta de trabajo, o de paseo, o de lo que sea. En suma, artículos como este tienen que modificarse. ¿Por qué? Además, porque abuso no puede haber. En primer lugar, la ley mínima de contrato de trabajo en su artículo primero, inciso D, dice, señores, la voluntad de las partes es también parte del contrato. Acá la voluntad no se puede ejercer. En segundo lugar, un juez que está mirando esto dice, ah, caramba, ¿cómo concilio? ¿Cómo homologo una conciliación si acá está renunciando a uno de los derechos consagrados? Otro problema. Y por último, en el orden administrativo, el Ministerio de Trabajo tampoco homologa. De hecho, en Capital Federal, el ciclo creo que no menos del 80% está regulando por una convención de ellos, de un acuerdo, cuando muchas veces son debidos a situaciones de necesidad, el cual el trabajador no es ajeno, lo sabe, porque en el microemprendimiento es casi básicamente un trabajo de familia, ¿no es cierto? Es una comunidad de trabajo más que todo. Sabe cuándo entra y cuándo no entra, viene, no entra, eso lo sabe. Entonces, lo que hay que dar es seguridad, lo que hay que dar es posibilidad. Por otro lado, si se produjese una violación aprovechando la necesidad de un trabajador, etcétera, está cubierto perfectamente esto por el artículo 332 del Código Civil y Comercial, sancionado y puesto en vigencia en el 2015, que en su artículo 1 establece que es norma supletoria, con lo cual tampoco podría haber un abuso, de esta circunstancia. Esta es forma de darlo. En suma, y resumiendo para hacer más o menos corta y escuchar si hay alguna consulta, normas como estas lo que hacen es que alguien que tiene algo para invertir lo ponga especulativamente y no productivamente. Y eso es lo que tenemos que lograr. Normas que sean de producción. Por otro lado, y como bien dijo Guillermo hace un rato, lo bueno es que en todo esto empiece a trabajar más el sistema de convención colectiva y de acuerdo general que normas específicas, rígidas y duras que impiden todo esto. En suma, bueno, esto sería algo a modificar de alguna manera, es decir, derogándolo, no poniendo esa rigidez y permitiendo que el emprendedor común y silvestre que quiere hacer algo vea en producir o en comerciar algo más y dar empleo más importante que estar guardando el dinero bajo el colchón de alguna forma, cualquiera que sea. Con esto termino y quedo a disposición. Bueno, gracias Eduardo. Gracias a los dos. Muy linda la conversación. Les cuento, ahora que están hablando de trabajo, que recién se acaba de votar en la ciudad una ley reglamentando el delivery. No sé qué dice, pero está reglamentado el trabajo. Lo que nadie dice es que el delivery contraviene las leyes de habilitación, porque un local para tener delivery tiene que tener dentro del local un espacio para guardar las motos o bicicletas que se deban usar, que nadie lo tiene. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, acá vamos a ver por chat si hay alguna pregunta. Hasta ahora son todos agradecimientos
Desde ya damos muchas gracias a los que agradecen y a todos los que han participado. Y bueno, quedamos a la espera a ver si alguien... No quiero dar la palabra sin chat Que levanten la manito, ¿no? porque no nos veo a todos. Ahí, no sé, Conforti vi que levantaba la mano, no sé si querés hablar vos. No. Porque hay mucha gente sin cámara. Les cuento que esto a partir de mañana está el video en YouTube por el observatorio. Ahí, bueno, alguno que no pudo escuchar, porque hemos tenido acá algunos que han dejado porque no podían escuchar correctamente o ver, lo podrán ver ahí. Y a quien quiera repasarlo lo mismo. Bueno, y si no hay ninguna pregunta, alguna aclaración, ¿quieren ustedes dos hacer alguna aclaración sobre lo dicho? Eduardo o Guillermo. No, tratamos de ser claros. Para mí. Hay una pregunta ahí. No fui claro para nada. Espera, hay una pregunta. Acerca de lo que está diciendo Aníbal Luzuriaga. No creo que haya riesgo que al reglamentarlo termine reduciéndose, porque evidentemente uno de los grandes efectos de la pandemia es que ha generado un camino de ida sin retorno hacia el teletrabajo en todas las actividades que se pueda hacer. La verdad creo que eso no va a tener mucho retorno, pero sí hay que tener mucho cuidado cómo se reglamenta. Por esto que yo decía antes, ¿no? Si yo voy a tener una norma que dice que todos los accidentes, si sufro un accidente en casa, por supuesto, en horario y con ocasión del teletrabajo, se va a considerar accidente de trabajo, yo les garantizo que se acabaron los accidentes domésticos. Entonces, al final van a terminar afectando el teletrabajo, porque todos los accidentes van a ser laborales, ¿no? Digo, van a terminar afectando el teletrabajo, que a mucha gente le va a convenir también a ellos, porque ojo que para el trabajador también está bueno el teletrabajo, en muchos casos. Digo, yo tengo amigos, esto se daba mucho en el rubro mismo de la informática, el informático que ha trabajado 30 años para IBM, los últimos 10 los ha trabajado en su casa, 15 los ha trabajado en su casa y está encantado con eso. Porque también ahorra costos, es más cómodo, en vez de hacinarme en un subte, me levanto y me pongo a trabajar, sin tener que viajar como ganado, como a veces me ocurre en lo personal en el subte, y tantas otras cosas. Bueno, pero digo, no me parece que además con este impulso tan decidido que la pandemia le ha dado al teletrabajo, esto retroceda. La verdad que no creo. Pero justamente por eso, porque es algo que va en progreso, que forma parte del progreso, y que además a las personas les conviene, hay que cuidarlo y hay que reglamentarlo para que no haya abusos por parte de los empleadores hacia los trabajadores. Hay que reglamentarlo, pero también hay que tener cuidado de no provocar que algunos empleadores, después del tercer juicio por accidente en 6 meses, terminen trayendo a todo el mundo de vuelta al trabajo presencial, incluso a los que no les conviene o no lo quieren hacer. Si la reglamentación es exagerada, va a pasar eso, irremediable. Ahí Bueno, Daniel perdón. quería hacer un comentario, me acaba de poner por privado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, buenas Sí, tardes. perfecto. Yo tengo el gusto, la satisfacción y el honor de integrar la cátedra de Derecho del Trabajo en UMSA como profesor adjunto, cuyo titular es el doctor Cisco, y también
he compartido el ejercicio de la magistratura, yo me mantengo en el ejercicio de la magistratura, con Guillermo López, hace mucho tiempo que no lo veía, pero bueno, él era juez de primera instancia y ambos, por aquel entonces, no vamos a decir cuándo, porque si no... Mantenerlo estrictos, por supuesto, Claro, mantenerlo estricto secreto. Esta conversación se autodestruye apenas... No, yo lo que quería decir con ambos, a quienes los aprecio un montón, humana y técnicamente, lo que quería decir es que coincido con vos, Guillermo, en cuanto a que esa prohibición de despido abriga algunas dudas constitucionales. Una constitucionalista de nota como María Angélica Geli dice que es una justaposición de normas entre el artículo 14, la libertad de contratación, con la prohibición de despido. Pero ahí, bueno, yo recuerdo a los grandes maestros que solían sintetizar las grandes dudas. Justo López decía que el despido es un acto válido, pero ilícito. Válido porque extingue el contrato, aunque sea sin siquiera invocación de causa, y ilícito, por lo cual obligaba a indemnizar. Pero más allá de esta prohibición de despido, respecto de las suspensiones, yo creo que vos, muy bueno lo que decía Cisco de las pymes, y muy bueno lo que vos dijiste, Guillermo, de redefinir las normas en juego. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que hay muchas y buenas soluciones con el Código Civil, y más aún con el Código Civil de 2015, del 2015. ¿Por qué? Porque nosotros bien sabemos que el derecho del trabajo no es una disciplina totalmente autónoma, tiene una autonomía relativa y permite la aplicación de normas del derecho civil cuando el instituto no está previsto en la legislación, el instituto no está previsto en la legislación laboral, o cuando la institución del derecho civil vulnera algunos de los principios fundantes del derecho del trabajo. Y bueno, acá yo hace 2 jueves atrás escuché una muy buena disertación de las obligaciones de 2 civilistas, una Silvestre de apellido y Bueres, el decano de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA, donde decía que se puede acudir mucho a las normas del derecho civil y que en realidad se compagina mucho con el derecho del trabajo, porque en el derecho del trabajo, para solucionar estos temas, tenemos 2 normas: la buena fe, que rige para toda disciplina, no solo la disciplina laboral, sino también la obligación de mantener, o la vigencia del contrato de trabajo, la que está legislada en el artículo 10, obligación de mantenimiento que rige para ambas partes. Eso por un lado. Y por el otro lado, frente a una situación que a mi modo de ver es un caso fortuito, aplicando supletoriamente las normas del derecho civil, surge algo como que hay obligación de negociar a través de convención colectiva, hay obligación de negociar. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal obligación del empleador? El deber de dar ocupación, pero la ley laboral agrega salvo motivos fundados. ¿No les parece que a ustedes esto es un motivo fundado? Por otro lado, está la protección del salario, que el salario es intangible, pero estamos en una situación de pandemia que es algo imprevisto, o que aún previsto sería inevitable, y sería bueno, por lo menos como paliativo, acudir a la negociación colectiva. Y acá termino, no quiero fatigar más, pero coincido con ustedes en que, a mi modo de ver, el futuro del derecho del trabajo está en la negociación colectiva, en los convenios colectivos.
porque son los que las partes sentadas a la mesa de negociaciones pueden no solo proteger en mayor medida al trabajador, sino también dar mayor fuerza al empresariado, fundamentalmente como decía Eduardo Cisco, de las pymes y las más pequeñas que las pymes, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Y los felicito a ambos. Muy buena disertación. Gracias, Daniel, muchas Muchas gracias. gracias. Espero verte, Guillermo, en alguna oportunidad. Hola, A cómo Cisco no, no, con lo mucho veo siempre, me tiene que aguantar siempre. Pero a vos hacía mucho que no te veía. Hacía mucho, sí, sí. Bueno, muchas gracias a Daniel. Yo reitero que el jueves 23 a 18:30, tendremos una charla del senador Marino sobre la ley Justina, que es uno de los autores de ese proyecto aprobado. Y el 30, a Ángel Pablo Tello, con un tema aún a designar, seguramente será sobre justicia. Digo yo porque es un experto en justicia o defensa. Defensa Nacional. Les reitero que esto a partir de mañana está en YouTube, que lo pueden ver ahí. Les agradezco a todos. Les agradezco a la Universidad del Museo Social Argentino y al Observatorio para la Calidad Republicana, que tanto nos hace falta, no el observatorio, sino la calidad republicana. Y bueno, damos por terminada la charla, no tengo ninguna pregunta más. A ver, esperen que abro el chat, que parece que entró una pregunta, no quiero. Dice brillante las exposiciones, creo que si durante periodo de pandemia no se resuelve la situación laboral, para empleadores, trabajadores, habrá catarata de despidos, bueno, ya estaba dicho. Nada más que agradecimientos, así que, de nuevo, gracias a todos, nos vemos. Nos vemos. Gracias.